y que yo lo puedo decir por experiencia, sí, porque no es que nuestros hijos son tan normales y tan imperfectos como nosotros, pero algo que me di cuenta que se desarrolló en ellos fue la empatía. Cuando reaccionaban mal y decíamos deliberadamente, pídele perdón a tu hermano y el otro perdónale, o sea, que audiblemente sonara, les pedíamos que si discutían entre ellos, tomaran su tiempo de ponerse a cuentas y el uno al otro orar. Conversamos y crecemos. Podcast En Familia con Marco y Marta Claudia Mosquera. Qué gusto saludarles, bienvenidos a este podcast En Familia. Qué linda oportunidad para saludarlos y poder estar expectantes a los tiempos que estamos viviendo. Siempre será oportuno. Nuestro Dios así lo es, para poder exaltar, para poder levantar todos los principios que Dios nos ha dado para vivir acorde a lo que Él ha establecido y que siempre nos lleva a plenitud de vida. Les agradecemos por estar pendientes de nuestros productos, ¿verdad? Por decirlo así, de todo lo que hacemos aquí en HCJB, y en especial los podcasts están a su disposición en las plataformas, en la página web de HCJB, Spotify, en YouTube, también en el Facebook y desde luego en nuestra aplicación de la radio de HCJB. Y hoy, Clau, con un tema del día a día. Y fíjate que tiene mucho que ver con nuestro proyecto de familia. Uh-huh. Sí, tiene muchísimo que ver con que tenemos metas, con que deliberadamente yo tengo un proyecto en donde quiero caminar. Porque sería horrible estar en un barco que no sepa dónde va. Uh-huh. Y en la familia, que es como un gran barco, llegar al puerto seguro es llegar al propósito que Dios tiene en cada una de las familias. Y el timón está en manos de los padres. Sí, sí. Así es que es importante tener metas. Y al decir que está en el timón, los padres, qué tremenda y qué hermosa responsabilidad. Claro, y gran privilegio. Yo no puedo ceder el timón pues a otra persona ajena, o ahora que está tan, no solo en boga, sino que es tan, esto que nos invade, ¿no? Todo lo que son las redes, el internet, todo lo que los es lo medios virtual, eduquen a nuestros todo lo hijos. que es lo virtual, ¿verdad? O las modas incluso, las modas. Es algo indelegable. Ser padre, ser madre es indelegable. Sí. Yo me acuerdo que cuando mis hijos eran pequeños, nuestros hijos eran pequeños, y en ocasiones me tocaba corregir y cosas así, decía, mira mi amor, tuviste o tuve el privilegio de tenerte en mi vientre. Tuve el privilegio de tenerte en mi regazo. Y ese nadie me lo quita. Y parte del privilegio es corregirte. y poco a poco lo fueron entendiendo, ¿no? Era parte del paquete. Y no es lo mismo que esté adentro a cuando ya esté afuera. No. Y no que ya a veces hasta nos asustamos, ¿no? De que, wow, ¿y ahora? Sí. Bueno, cuando están bebés pequeños todavía, pues tanto dependen de nosotros. Pero conforme van creciendo, nos damos cuenta que pues nosotros somos los primeros que estamos cerca de ellos para poderles ir formando, instruyendo y justamente sembrando en ellos los principios, los valores que Dios a su vez nos ha enseñado, y que nos damos cuenta que no han pasado ni pasarán. Principios de vida, no pueden pasar. Claro. Y cuando decía lo de timón, Clau, fíjate que a veces el que tenemos las manos en el timón implica dirección. Sí. Implica que no tengo miedo de tomar el timón y de llevar a puerto seguro a la familia. De eso se trata. Esa decisión y ese compromiso. Uh-huh. Y el día de hoy vamos a tocar algo que yo debo confesar. No es que aún ya lo alcancé, no. O que no, en realidad yo creo que este valor de vida, este rasgo de carácter, yo creo que está en proceso toda la vida. Uh-huh. O sea, son de esas cosas que solo avanzas, pero todavía no logramos la meta y creo que va a ser difícil llegar. Sí, sí. Y es algo crucial porque fue Jesús quien lo dijo. O sea, fue Jesús quien dio un desafío tan fuerte. Sí, y de repente dice, no, pues lleven mi yugo, es ligera mi carga, y hasta ahí vamos bien. Y de repente dice, y aprendan de mí,
que soy manso y humilde de corazón. Wow. Y hallarán descanso en su alma. Claro. Pero imagínate, yo de repente digo, Dios, la mansedumbre está en prueba día a día. O sea, la mansedumbre es una característica que quiero tener, que quiero llegar a ser y que a veces no logro tener el dominio propio en mi carácter que me lleve a reaccionar con mansedumbre. Y siguiendo con los términos marinos, hablamos de timón, pero ¿cuántos hemos estado quizás en el mar, verdad? Cuando salimos sobre todo de vacaciones o quienes viven ahí en la costa. Quienes pescan. Y de pronto decimos, el mar está mansito, Sí. está manso. O sea, Suave. las olas, bueno, siempre hay olas, pero no está tan agitado. Claro. Incluso da confianza, ¿no? Para uno meterse y estar disfrutando Es una invitación. del agua. ¿Qué implica que las aguas están, o el mar está manso? Que no está así como que, wow, con Variable. ese gran movimiento, ¿no? Y eso tiene que ver con nuestras emociones. Precisamente, que no estén así tan exaltadas, tan como que de arriba para abajo, sobre todo en el trato con los demás. Ahí es donde nosotros aplicamos justamente la mansedumbre. ¿Y qué es mansedumbre? ¿Cómo podríamos hablar? Porque mansedumbre se parece tanto a palabras que nos pueden implicar debilidad o palabras que nos pueden implicar que más bien somos dejados. Pero en realidad no. La mansedumbre tiene más, no sé, tiene que ver con ese dominio propio que nos lleva a tener una templanza. Claro. O sea, ese dominio propio que en medio de cualquier circunstancia somos nosotros los que decidimos cómo reaccionar. O sea, no sé si te has dado cuenta que nosotros somos responsables de nuestras reacciones ante los demás, ante las circunstancias e incluso yo diría ante las tormentas. Somos nosotros los responsables. No es que puedo venir y decir, no, Marco, es que yo reaccioné con gritos porque tú empezaste. O yo perdí la paciencia con los guaguas porque ellos no obedecieron. Que es la tendencia a justificarnos, ¿no? Muy, y que muy lo hemos dicho en muy alguna marcada ocasión. en todos. Claro. Pero yo puedo ver como que, o sea, no dar lugar a un desorden en cuanto al comportamiento de los demás, que pueden ser nuestros seres queridos, en la familia, el cónyuge, los hijos, los hermanos, aún las personas compañeros de trabajo, en fin. Y sí, yo, para evitar ese desorden en mis emociones a la conducta o al comportamiento, a algo que me dijo, que hizo la otra persona, implica que yo, lo que acabas de decir, tengo ese dominio propio de mis emociones, que no estallen. O sea que más bien la mansedumbre no tiene que ver con debilidad. Al revés. Es una fortaleza interior que me lleva a, de alguna manera, poder tener un control sobre mis impulsos. De poder decir al enojo, está bien que te enojes, lo que está mal es que pierdas el control. Claro. Está bien que te indignes, lo que está mal es la reacción que ofende al otro. Está bien que digas esto es una injusticia, lo que está mal es la forma en que lo hacemos. Y tiene que ver el versículo que citaste, en la última frase, es tremendo lo que nos dice, ¿no? Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallarán Descanso para el alma. ¡Wow! Justamente donde están las emociones, los sentimientos, es en el alma. Y cuando habla de ese descanso, justamente es de que tengo control, no están exaltadas mis emociones, sino que hay un control, que hay un descanso, ¿verdad? Para mi alma. ¿Cuántas veces necesitamos ese reposo y ese descanso de nuestras emociones, ¿verdad? De que incluso, fíjate, ¿dónde ponemos a prueba la mansedumbre? Yo lo veo claramente cuando hay una provocación. Sí. ¿Sí? Ya sea voluntaria o involuntaria de otra persona. Simplemente al ir manejando, en la forma en que el otro me respondió, en la injusticia que siento que me hicieron. Entonces, ahí es donde yo pruebo qué tanto yo me puedo como Dominio propio. dominar, qué tanto yo me espero, ¿no? A que no la ira no salga, el enojo, incluso hasta las quejas, ¿no? Porque a veces también las quejas vienen a
pues alterar mis emociones. A veces Sí, a robarnos el ambiente. ante una injusticia, igual la queja me puede llevar al enojo, a la ira. Y a veces, bueno, yo había, por muchos comentarios, oído que incluso como ecuatorianos nosotros a veces somos muy quejosos. O sea, como una ¿verdad? cultura que Sí. aprendió. Si llueve, nos quejamos porque llueve. Si no llueve, igual porque no llueve. O sea, quiero decir hasta de cosas así. No Cotidianas. Ajá. Pero, y yo me quedo pensando, o sea que como familias, en nuestro proyecto de familia cristiano, en nuestro proyecto de familia, en nuestra identidad de familia, un rasgo que debe ser característico en nosotros y que tiene una importancia tremenda, ya que Jesús dijo que aprendamos de Él, que es manso y humilde, es transformarnos a su imagen y desarrollar en nosotros la mansedumbre, la humildad, y desarrollar en nuestros hijos la mansedumbre. Sí. Y ahí es donde digo, ok, tengo yo que aprender a tener la mansedumbre, a buscar ese dominio propio, para que de alguna manera yo se lo pueda modelar a mis hijos. Y yo recuerdo que una ocasión hay una anécdota de pues una mamá que estaba preocupadísima porque su hijo empezó a tener problemas con el azúcar. Siendo tan pequeño, no podía ya comer azúcar en realidad, por una cuestión de salud. Entonces, por más que le decía, el guagua no respondía. O sea, él, aunque sea escondida, se tomaba el dulce, qué sé yo. Entonces llegó un momento en que la mamá decidió llevarlo con un gran sabio, que todo el pueblo admiraba. Era el sabio del pueblo. Así es que lo llevó y le dijo, por favor, maestro, explíquele a mi hijo que por su salud, por su bienestar, no puede comer azúcar, porque yo no puedo estar a su lado todo el tiempo. Entonces el chico, el maestro miró al chico y le dijo a la mamá, venga en una semana. Y la mamá dijo, ¿en serio? Venga en una semana. Se fueron, regresó a la semana y le dice, aquí traigo a mi hijo. Mirando al niño le dijo, escucha bien, no puedes tomar azúcar porque te afecta en tu salud. Y ahorita que eres niño, si tomas ese hábito, vas a poder crecer y disfrutar de la vida simplemente sacando el azúcar de tu paladar. Pero eso no va a afectar el deleite en todos los alimentos. Y entonces, hazlo. Y el niño dijo, sí, ¿te comprometes a hacerlo conmigo? Sí. Se dieron la mano, el niño apretó la mano del sabio, se sentía tan privilegiado ahí de hacer un compromiso con el maestro del pueblo, que se fue feliz diciendo, yo me comprometo. Y la mamá miró al maestro y le dijo, disculpe, maestro, ¿no pudo decirle eso la semana pasada? ¿Y sabes qué le respondió? No había dejado de tomar azúcar. Ahora tengo una semana completa que no he probado el azúcar. El mismo. Eso nos enseña que tenemos autoridad sobre lo que nosotros mismos ejercemos. Claro. Entonces, para que yo tenga la autoridad de enseñar a mis hijos la mansedumbre, la humildad, yo tengo que desarrollarla. Para que yo tenga la autoridad de enseñar a mis hijos hábitos saludables, principios saludables, tengo que regirme por ellos. Y mira que en este tiempo que vivimos, y en cualquier parte del mundo donde estemos, pues el trajín diario, el estrés que se llama, ¿verdad? De cómo estoy, pues con mis actividades normales que todos tenemos, nuestra rutina diaria, tiene que ver cómo yo reacciono en ese diario vivir y las cosas intempestivas que todos también tenemos, ¿verdad? O los sucesos intempestivos. Por ejemplo, que de pronto uno va por una ruta y de pronto está tapada, está obstruido, te desvían, claro. Y dices, ¿y ahora para dónde? Porque yo no conozco. Sí, sí, sí. Y, bueno, y el Waze no se dio cuenta que había un cosito y más de o menos va ahí. siguiendo tal vez a otros que conocen más. Claro. Y cierto. Aún ahí, en estas arbitrariedades, por decirlo así, pues uno tiene que ver cómo reaccionamos. Porque yo puedo, sí, o sea, uno un poquito uno se preocupa, uno dice, híjole, y ahora yo llevaba buen tiempo y ahora con esto me voy a retrasar, etcétera, etcétera.
o puedo yo empezar a gritar, Claro, y ofender incluso a las autoridades. ofender Clásico de la queja. Incluso me desquito con el carro y pum, ¿verdad? Le doy ahí un golpe. Claro. Porque a veces reaccionamos así. Yo me acuerdo de un tenista que hace años, cuando yo todavía estaba en la universidad, que perdió un campeonato y este tenista al perder el campeonato tiró la raqueta, o perdió un partido, tiró la raqueta con tal fuerza que la raqueta se rompió. Sí. Y vamos, las raquetas que se usan en ese nivel son raquetas de miles de dólares. Entonces y al mismo tiempo él reaccionó al ver la raqueta rota, él reaccionó como que hizo un ademán como perdón al público. Pero fue durísimo. O en partidos de fútbol, que de repente el jugador le pega a la cámara, cosas así, que dices, no puedo creer que una persona que tenga una disciplina diaria de entrenar no pueda desarrollar su carácter. Claro. O a veces es también una muestra de orgullo, una muestra de provocar al otro. O tal vez una muestra... Porque el otro no se espera algo así, ¿no? Y entonces yo lo hago para provocar a la otra persona que reaccione también impulsivamente. O un desahogo. O sí, o a veces un desahogo. Pero una frustración. Pero finalmente, es decir, nosotros tenemos una responsabilidad de contribuir en el ambiente donde yo estoy, en casa, en el trabajo, en la calle, para que haya es como una armonía también yo lo veo, ¿no? La mansedumbre. Es una armonía, tiene que ver con una estabilidad, tiene que ver con una cordura, es decir, que las emociones no estén disparadas, incluso, pues, va de la mano con ser pacificador, ¿verdad? Sí. De que pongo la calma donde el ánimo puede estar exaltado. Entonces, qué importante es que a nuestros hijos tengamos no tanto un libreto, pero sí algunos tips en que podamos practicarlos diariamente con nuestros hijos desde que son pequeños. No importa la edad que tengan, pero poder concientizarlos. Y creo que una de estas que me parece básico es que cuando los niños reaccionan con enojo porque no pueden manejar sus frustraciones, porque el examen los estresa, por lo que sea, qué importante es enseñar a nuestros hijos a respirar bien. Sí. Para empezar, respirar bien, a estar bien hidratados para que su cerebro todo esté tranquilo, y cuando tengan ese tipo de frustración, de estrés, de enojo, poder decirles, mi amor, vaya a su cuarto o ve a tu cuarto. Yo me acuerdo que yo lo hice con mis 3 hijos desde que eran pequeños. Mi vida, estás a punto de darme una mala respuesta. Puedo ver aún en tu rostro que está ya subiendo de tono, ya cuando se ponen rojitos, ¿verdad? Entonces, mi vida, yo te sugiero, ve a tu habitación, piensa en las consecuencias de lo que has hecho y en la consecuencia de que me contestes mal también. Entonces, vaya a su habitación, espérate unos 5 minutos, respira. 10 minutos, respira, y cuando estés más controlado, hablamos, mi amor. ¿Sí? Y parece increíble, pero fue algo que les dio un equilibrio en sus reacciones y en sus frustraciones. Claro, y yo me estaba recordando de nuestra mascota, que es de raza grande, nuestro Balto. Si no lo sacamos a pasear, a dar la vueltita, como se dice, se estresa. Porque aunque hay un patio, un pequeño jardín donde puede ir, pues correr incluso, ¿no? Pero necesita más amplitud, más espacio para correr más. Entonces, imagínate, hasta en los animalitos hay este comportamiento, por decirlo así, cuanto más en nosotros. Entonces es bueno tener ese equilibrio en nuestra vida diaria de salir a caminar, tener un deporte. Como un desahogo. Un desahogo, sí. Se recomienda incluso que uno se relaja con ejercicios de alto, ¿cómo se puede decir? Impacto o cardiovascular. Sí. Los aeróbicos. Porque ahí uno oxigena. La oxigenación tiene que ver para que venga en mí ese dominio propio. Entonces, como padres, es injusto que no les dediquemos un ratito a que nuestros hijos se muevan, a que nuestros hijos se relajen, es decir, tengan un entretenimiento, o deliberadamente. Yo sí, cuando solo tenemos
hombres, 3 hombres. Y yo me acuerdo que yo tenía que sacarlos al parque, aunque sea 15 o 20 minutos, que corran, que griten, que se suban a todos los juegos que puedan, pero no es tanto para que se cansen, yo decía es para que se desahoguen. Sí. ¿Por qué? Porque todos necesitamos un desfogue. De energía. Todos necesitamos, y los niños que tienen un exceso de energía, con más, y cuidar también su alimentación ya tarde-noche. Y justo lo que decías, evitar los azúcares, evitar tal vez los carbohidratos. Chocolates, todo eso. Ciertos alimentos o golosinas que exaltan a veces las emociones. Claro, entonces hay que tener como padres. No necesitamos ser expertos, pero sí saber el deporte, también el hidratarse, el tomar líquidos. ¿Sabes otra cosa que nos ayudó mucho? Y que yo lo puedo decir por experiencia, sí, porque no es que nuestros hijos son tan normales y tan imperfectos como nosotros. Pero algo que me di cuenta que se desarrolló en ellos fue la empatía. Cuando reaccionaban mal y decíamos deliberadamente, pídele perdón a tu hermano y el otro, perdónale, o sea, que audiblemente sonara, les pedíamos que si discutían entre ellos, tomaran su tiempo de ponerse a cuentas y el uno al otro orar. Uh-huh. Era algo así de, vas a orar por tu hermano, pero es que vas a orar por tu hermano. ¿Por qué? Porque no puede tu hermano ser tu enemigo. Así estén enojados y sea temporalmente, no puedes. Vas a orar por tu hermano y tú vas a orar por tu hermano. Y ese momento en que se concientizaban de su responsabilidad delante de Dios, de su reacción y de su hermano, pues de alguna manera les dio la empatía, les unió, y algo que es natural entre los hermanos, bajó esa competitividad que se da en los hermanos, bajó. Entonces, no es que sus relaciones fueron perfectas, obviamente peleaban como hermanos, querían el juguete, querían ver qué juego, si juegas tú primero, no, es más, todavía tal vez juegan para ver quién lava los trastes, ¿no? Cuando estamos juntos, sí, pero aprendieron a gestionar, no a través de la ira, el enojo y la frustración, sino cómo me hubiera sentido yo que mi hermano delante de mis amigos diga esto, porque llegó a suceder, o cómo me hubiera sentido yo esto. Y fíjate que por eso la Biblia también en Efesios, si no mal recuerdo, hay un verso que habla de que con respecto, que tiene que ver con el dominio propio, que no dejemos que el sol se ponga sobre nuestro enojo. Para desarrollar la mansedumbre. Y eso habla de cada día. O sea, que no te vayas a la cama a dormir ya con ese enojo, incluso ira y a veces hasta odio y quién sabe qué otros sentimientos negativos, sino que te pongas en paz con otra persona. Eso tiene que ver con la mansedumbre. Estás buscando esa armonía en la relación. No quieres que predomine ese sentimiento que igual nos hace pasar un mal rato, ¿no? No solamente a la otra persona, sino a nosotros. Y entonces uno puede decir como... No es justo. No es justo. Y yo creo que muchas veces nuestra generación, por el marketing, por vender que las series, que las películas, que las telenovelas, qué sé yo, por vender, exageran las emociones. Entonces se exagera el grito, se exagera el insulto, se exagera hasta el miedo, se exageran las emociones. Y yo a veces digo, híjole, dramatizan de más. Y entonces esto hace que nosotros bajemos la guardia y veamos como que es normal el grito, es normal la ofensa. O sea, es normal que en algunas películas entre familias se digan expresiones tan fuertes como no te quiero, tan fuertes como te odio, tan fuertes como no te... O sea, son expresiones que si tú las razonas, dices, oye, no, espérame, yo sí amo a mi hermano, yo sí amo, ¿cómo me atrevo a decir esas expresiones? Pero las vemos ya tan cotidiano en el entretenimiento que se vuelven parte de nosotros. Sí. Y no nos damos cuenta que nosotros tenemos un perfil y tenemos una meta. Y esa meta es parecernos a Jesucristo. Y Él dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. No se puede ser manso sin humildad y la humildad me ayuda a desarrollar la mansedumbre. Sí, y también tiene mucho que ver que a veces queremos intimidar a los demás haciéndolo a propósito, ¿no? Wow.
pensamos, es decir, tiene que ver también con el egoísmo, ¿no? Va de la mano, ¿no? El orgullo, egoísmo, de provocar, de gritar, de querer intimidar a la otra persona. Y cuando la otra persona es como que hasta te puede voltear a ver como que dice, calma, tranquilo, o sea, en un partido de fútbol que yo estuve, estaban gritando unas señoras al árbitro. ¡Ay! Y yo cuando estaba, creo que en el medio tiempo, no sé, ahí pasé cerca y hasta volteé a ver y como que dije, hice así el ademán, o sea, calma, es solo un partido de fútbol, no tiene que exaltarse de esa forma, ¿no? Nos hemos hecho una generación tan violenta porque no hemos considerado la mansedumbre desde casa. Nos hemos hecho hogares donde la violencia ha crecido porque no hemos tomado en cuenta que no es una etiqueta el decir que somos creyentes o que soy... No, es un diario vivir. Claro. Y hay una clave. Jesús dijo, aprendan de mí. Es una meta, es un aprendizaje de vida y como persona soy responsable de mí misma y como padres somos responsables de que esta característica se convierta en una característica personal en nuestros hijos y que esta como timón, como llevamos el timón, somos responsables que nuestra casa tenga una característica y es la mansedumbre. Por eso, amigos, como ven, a todos nos toca, todos nos ponemos el saco. Estamos en proceso de aprendizaje. Esto, pero todos aprendemos precisamente de cómo Jesús en la palabra nos instruye de el comportamiento, nuestra conducta ante cosas a veces pequeñas o cosas más grandes, pero que tiene que ver mucho el que queramos agradar a nuestro Dios y afectar para bien a los demás. Deseamos que estés muy bien, que aproveches, que puedas incluso ampliar ahí en familia, con los amigos, estos temas y sacar conclusiones que a todos nos ayuden. Y bueno, pues estamos siempre expectantes al siguiente episodio. Y recuerda que nosotros llevamos el timón, que queremos llegar a Puerto Seguro y que sí tenemos un mapa. Y ese mapa es la Biblia. Aprendan de mí, que soy manso y humilde. No es una simple sugerencia. Es una meta y un sueño de vida que debe ser parte de nuestro proyecto de familia. Este contenido fue producido gracias al apoyo de amigos como tú. Anhelamos seguir bendiciendo también a otros. Por eso, te invitamos a sumarte con tus donaciones a través de nuestro sitio web hcjb.org.